Continuemos con el género lírico. Otro elemento sumamente importante en la versificación española es la rima. Se dice que hay rima cuando hay coincidencia sonora después de la última vocal acentuada, es decir, a partir de la sílaba tónica de la última palabra de cada verso. Si la coincidencia es total, es decir, coincidencia entre consonantes y vocales, la rima se llama consonante. Pero si la coincidencia es parcial, es decir, nada más coinciden las vocales, la rima se llama asonante. En los esquemas métricos se utiliza la letra y se utiliza el número para clasificar cada uno de los versos, de tal manera que el número me va a indicar el número de sílabas y la letra me va a indicar la rima. Observen el ejemplo. El primero dice 8A y termina en al. Al. Hay otro verso que también termina en al, es el cuarto verso. Por lo tanto, coloco la primera letra del alfabeto, que es la A, en todo y a lo largo del poema, en donde termine con al. Y seguimos con el segundo verso, termina en or. Voy a colocar la letra B siempre y cuando haya otro verso que coincida con flor, y en este caso sí lo hay, es surtidor, y le vamos a colocar la letra B. Suponiendo que hubiera más coincidencias sonoras, tendríamos que utilizar la letra C y luego la letra D y así sucesivamente hasta llegar al número de rimas que encontremos. Se llama verso llano, también se llama verso grave y le llamamos además paroxítono al verso cuya última palabra es grave. Se llama verso agudo o verso oxítono aquel cuya última palabra es aguda u oxítona. Se llama verso esdrújulo aquel cuya última palabra se trata de una palabra esdrújula. Para el conteo de las sílabas, recuerden que si es esdrújula, se resta 1, si es grave queda igual, y si es oxítona o aguda, le vamos a sumar una sílaba al conteo final. Recuerden que según el número de sílabas hay versos de arte menor y versos de arte mayor. Aquí están los bisílabos, trisílabos, tetrasílabos, pentasílabos, hexasílabos, heptasílabos y octosílabos son los de arte menor. Los de arte mayor, vamos a considerar el eneasílabo es de 9, decasílabo de 10 como el himno nacional, endecasílabo de 11, duodecasílabo de 12, tresílabo de 13 y alejandrino de 14. Hablando de poesía, los poetas tienen algo que se conoce como permiso. En poesía se llaman licencias poéticas, que son recursos que utiliza el poeta, que gramaticalmente no son correctos, pero les ayuda a mantener el número de sílabas en el verso y entonces ignoran ciertas reglas que gramaticalmente están establecidas. Se llaman sinalefa, hiato, sinéresis, diéresis y hay muchas más, sin embargo, estas son las principales, las que vamos a ver. La sinalefa es la unión de una sílaba, de una palabra que termina en vocal, como la palabra no, y la siguiente empieza con vocal o con H enseguida de vocal, porque la H recuerden que no suena y entonces yo lo voy a tomar como una sola sílaba. En lugar de tener aquí no hay, yo digo caminante, no hay, camino. Con eso ganamos que se redujera una sílaba. En el caso de los hiatos, vamos a ver que se encuentran dos vocales fuertes juntas, la O y la A. No importa que sean vocales fuertes, también las podemos unir, entonces tenemos lo que se llama hiato. En la sinéresis vamos a juntar una sílaba en donde no la había. Gramaticalmente diríamos poeta, porque son dos vocales fuertes, pero con la licencia poética llamada sinéresis decimos poeta.
las juntamos la O con la E y a eso se le conoce con el nombre de sinéresis. Coinciden con la sinalefa en que se fusionan dos sílabas en una y además que se juntan dos vocales. La diéresis es todo lo contrario de la sinéresis, ocurre cuando se separan en una sola sílaba, hacemos una separación, pero nosotros no lo hacemos como analistas, lo hace el propio poeta, te marca desde el inicio un, un símbolo, que en este caso son las diéresis, sobre una letra que no lo requiere. Por ejemplo, gramaticalmente es guante, guante, y colocando las diéresis es guante. A ese recurso se le conoce con el nombre de diéresis y siempre va sobre la vocal débil, la I y la U. Recuerden que la rima es la identificación de un sonido final de dos o de más versos. Si no hay repetición de ese sonido a lo largo del poema, entonces no hay rima. Nosotros nada más estudiamos la rima consonante y la rima asonante, aunque hay que saber que existe rima abrazada, encadenada, gemela y continua. La consonante es aquella que ocurre cuando hay igualdad de vocales y de consonantes. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra suma, que checa o que coincide exactamente con espuma, infierno con eterno. Esta es una estrofa de Rubén Darío. Aquí les presento el ejemplo de una rima asonante que ocurre cuando hay igualdad nada más en las letras vocales. El camino y nada más, y luego se hace camino al andar. ¿En qué coinciden más y andar? Pues únicamente en la A. Por eso la coincidencia sonora es una rima asonante. Pasemos ahora a la clasificación de los versos según el acento estrófico o acento final. Existen los versos llamados yámbicos si la sílaba tónica de la palabra final del verso es pa. Por ejemplo, me enseñas la palabra, me nombras fiel testigo de la divina alianza. El acento final cae en la sexta sílaba métrica del verso, por lo tanto es una sílaba par y las sílabas par reciben el nombre de yámbicos. Vamos a analizar el primer verso. Dice, me enseñas la palabra. Tiene 7 sílabas. Es una palabra grave la última, por lo tanto, la última sílaba tónica es la y la sílaba la es la sílaba número 6. Por lo tanto, es un verso llamado yámbico. En el caso de los versos que son trocaicos, si la sílaba tónica de la palabra final del verso es impar, entonces le llamaremos así. Por ejemplo, te desposa el fiel José, te desposa el fiel José, cae en la número 7, en C. En la cima del espíritu, de nuevo cae en la número 7, castidad cae en la número 7 y caminos también cae en la número 7. 7 es un número impar, por lo tanto, estamos hablando de un verso que es trocaico. Los poetas tratan a toda costa de embellecer su expresión, por eso utilizan las llamadas figuras poéticas o también tropos literarios. El epíteto es un recurso, una figura que consiste en colocar un adjetivo que resalta las características que ya son intrínsecas en el objeto que se describe, por ejemplo, la blanca nieve. Toda la nieve es blanca, no existe nieve que sea de otro color, sin embargo, el poeta lo dice como haciendo un énfasis. Por ejemplo, también cuando dice la fría nieve, pues toda la nieve es fría. Sin embargo, el poeta pues lo que quiere decir es que algo frío envuelve, por ejemplo, el corazón, la fría nieve que envolvía tu corazón, se refiere a la frialdad con la que era tratada. Aliteración es la repetición de un sonido 2 veces en el arte menor y 3 veces en el arte mayor. Por ejemplo, rápido ruedan las ruedas del ferrocarril o ruedas del ferrocarril como una tempestad. El poeta hace que un sonido se distinga por sobre los otros porque el mensaje del verso
tiene que ver con ese sonido o hay una relación. La metáfora es un recurso literario muy utilizado, de hecho todos los poemas son metafóricos, en todos hay metáforas. Consiste en identificar dos términos entre los cuales hay una semejanza. Por ejemplo, las perlas que adornan tu boca se refiere a los dientes son parecidos a las perlas. Si se fijan, hay un elemento real y hay otro elemento que no es real. Se parece mucho al símil o comparación. La diferencia entre el símil o la comparación es que este último utiliza la palabra como o cual o tal cual o se asemeja a, y entonces es una metáfora pero utilizando la palabra como, cual, que, se asemeja a o tal como. La anáfora es aquella figura retórica que consiste en repetir las mismas palabras en varios versos. Por ejemplo, temprano amaneció el día, temprano estás aquí, temprano levantó el vuelo la muerte. 3 veces repitió temprano, temprano, temprano al inicio de cada verso con alguna intención. Está haciendo énfasis en algo importante. La antítesis es otro recurso, una figura poética bastante empleada por los poetas y que consiste en contraponer dos palabras, dos términos, dos frases, dos componentes, en cada uno de los cuales se expresan ideas que son contrarias. En un momento más les voy a colocar algún ejemplo de antítesis para que pueda yo marcarles dónde está esa diferencia o esa contraposición. Por ejemplo, noche, día, abrir, cerrar. Eres como la noche eres como las flores de Alejandría que se cierran de día y se abren de noche. Es la contradicción total. Hipérbole se le llama a esa figura en donde se exageran los rasgos de algún personaje o de algún objeto o de alguna ciudad con la intención de burlarse, sobre todo de burlarse. Por ejemplo, eras un hombre a una nariz pegado. Pues nadie puede ser tan narigón que parezca que es un hombre que va pegado a una nariz. El retruécano, como su nombre lo dice, es una palabra, si se fijan, es una palabra parasintética. Re es el prefijo, truécano es hacer como un trueque. Se hace un trueque o se hace un cambio de posición de unas palabras y entonces la palabra al inicio, después se cambia al final y la expresión adquiere otro significado. Por ejemplo, hay grandes libros en el mundo y lo cambiamos y digo, hay grandes mundos en los libros. Quiere decir dos cosas diferentes. Aquí hay un ejemplo de epíteto: blanco, tu ardiente fuego y frío hielo. Aliteración: el ruido con que rueda la ronca tempestad. Metáfora: los ojos de Christopher Marr son el mar. Símil: ella era tan elegante como un cuervo, más rubia que la arena. La anáfora: temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. Eres como la rosa de Alejandría que se abre de noche, se cierra de día. Esa es una antítesis. Devoró libros, pasto del alma. Hipérbole. Retruécano: muchos de los que viven merecen la muerte, muchos de los que mueren merecen vivir. Ese es un retruécano.